Hola jóvenes, como les había dicho, en este video vamos a tratar vamos a graficar una función, ¿verdad? A partir de su criterio y sus derivadas, ¿verdad? Como para que la clase del martes no se haga tan pesada, ¿verdad? Para que ya tengan una idea. Y bueno, vamos a ir paso por paso. Este es un resumen de todo lo que vimos la semana pasada, bueno, la clase del viernes, ¿verdad? Entonces, vamos a agarrar esa información y vamos a graficar. Para graficar, básicamente necesitamos 7 pasos, que es sacar el dominio de la función, luego las intersecciones, ¿ok? Luego la monotonía, es decir, dónde es creciente, decreciente, los extremos, ¿verdad? Los máximos y los mínimos, la concavidad, saber dónde es convexa, dónde es cóncavo, los puntos de inflexión, todo eso en el mismo paso, luego las asíntotas y finalmente hacer un cuadro de resumen o de variación para luego graficar. Aquí lo que me interesa que tomen nota es que, bueno, para estos dos pasos vamos a utilizar a la función original, lo mismo que para las asíntotas. Vamos a utilizar a la función original. Esos dos primeros pasos, el 1 y el 2, recuerden que, bueno, son cosillas de precálculo, ¿verdad? Pero igual aquí vamos a recordarlo. Para este paso ocupamos a la primera derivada. Y para el último paso, para la concavidad, ocupamos a la segunda derivada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí yo les voy explicando todo paso a paso y vamos recordando o explicando cada uno de estos escenarios. Que en realidad ya sabemos utilizar estas cosas, ¿verdad? Nada más que no lo hemos puesto a funcionar. Porque bueno, ya sabemos que si la primera derivada es positiva, la función original es creciente. Y todas esas cosas que vimos la semana pasada lo vamos a utilizar. Entonces nos dan esta función de acá y sus derivadas. Si no nos dan las derivadas, nosotros las sacamos, ¿verdad? En un ejercicio, digamos, por lo general lo mejor es, la mayoría de las veces les van a dar las derivadas para que ustedes puedan, y para que no pierdan tiempo en eso, ¿verdad? Porque si meten la pata en una de estas, dices, va a complicar todo el ejercicio y no es la idea, ¿verdad? Entonces, bueno, empezamos por el dominio. Recordemos que el dominio eran los números que, donde no se indefinía la función, ¿verdad? Entonces, básicamente, aquí ocupamos ver cuándo lo de abajo vale cero, ¿verdad? Para sacar esos números, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos ver cuándo x a la 2 menos 3 es igual que cero. Y ya sea que aquí factoricemos, hagamos x menos raíz de 3 y x más raíz de 3 y lo valemos a cero. ¿De acuerdo? Cada uno de estos dos nos va a decir cuándo es que vale cero. Y bueno, entonces, ya sea que factoricemos o que lo hagamos con la cálculo, vamos a tener que son en estos dos números donde lo de abajo se hace cero. Entonces, los vamos a sacar del dominio. El dominio van a ser todos los números excepto ese par. ¿De acuerdo? De precálculo. Eso no tiene que pasar desapercibido, porque si ustedes ven en estos dos numerillos, se obtiene la forma constante sobre cero. Entonces, esto de una vez nos va soplando que aquí van a haber asíntotas verticales. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tengan eso por ahí en cuenta, ¿verdad? Para cuando lleguemos al paso de las asíntotas ya sepamos que ahí hay vertical. Luego, pues estamos con ese paso. Vamos con las intersecciones. Recordemos que para sacar la intersección con el eje Y era la más sencilla porque lo único que teníamos que hacer era poner 0, y la imagen del 0, si 0 está en el dominio, ¿verdad? Entonces necesitamos aquí ver quién es la parejita de 0, cambiando aquí la x por 0, ¿verdad? Nos quedaría 0 a la 3, 0 a la 2 menos 3, que eso nos va a dar 0 sobre menos 3, que eso es 0. Entonces, este señor vale 0. Entonces, la función corta el eje Y en el punto 0,0. Para sacar la intersección con el eje X hacemos algo similar, ¿verdad? Nada más que en vez de sustituir, lo que hacemos es resolver esta ecuación cuando la función vale 0. ¿verdad? Entonces, bueno, para resolver esta ecuación podemos utilizar la cálculo, pero no son ecuaciones muy groseras, ¿verdad? Entonces las podemos hacer aquí. Esto que estamos dividiendo lo paso a multiplicar, ¿verdad? Y como se multiplica con 0, se hace 0. Y x a la 3 es igual a 0, podemos sacar raíz cúbica a ambos lados, ¿verdad? Cuando x vale 0. Entonces, bueno, las intersecciones con el eje x serán 0,0. Recordemos, las intersecciones con el eje y tienen esta estructura, ¿verdad? 0 y la parejita de 0.
Las intersecciones con el eje X son las soluciones de la ecuación, coma 0, ¿verdad? En este ejercicio que estamos haciendo, pues coincidieron, ¿verdad? La intersección con el eje X es la misma intersección con el eje. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya pasamos ese paso. Digamos que estas son cosillas de precálculo que ya espero que recuerden, ¿eh? Empezamos ya con lo de cálculo, propiamente, ¿verdad? La monotonía y los extremos se hacen en el mismo paso y lo hacemos utilizando la primera derivada, que es esta. La primera derivada nos lo da. Y como hemos hecho todos estos días, lo que hay que hacer es sacar los puntos críticos. Recordemos que los puntos críticos es cuando la función vale 0, es decir, cuando la parte de arriba vale 0, ya que es una fracción, y cuando la función se indefine, que es cuando lo de abajo vale 0. Pero todo para la primera derivada. Entonces, ¿cuándo esta función se indefine? Cuando este tipo o este tipo valen 0, ¿verdad? Cuando x más raíz de 3 al cuadrado vale 0. Vean que el cuadrado al final no importa porque saco raíz a ambos lados, entonces solo me queda x más raíz de 3 es igual a 0. Que esto vale 0, despejando, cuando la x vale menos raíz de 3. Entonces, menos raíz de 3 es un crítico y aquí haciendo lo mismo, raíz de 3 es otro crítico, ¿verdad? Entonces, aquí están los dos primeros críticos y luego vamos a ver cuándo la función vale 0. La función vale 0 cuando la parte de arriba vale 0, porque todo lo que está abajo lo mando a multiplicar con 0. Entonces nos queda solo esto. El peor escenario sería que no esté factorizado, ¿verdad, jóvenes? Entonces en ese caso ustedes tendrían que factorizarlo. Pero bueno, eso es de los primeros exámenes, ¿verdad? Bueno, entonces, este señor, ¿cuándo vale 0? Cuando la x vale 0. Este señor, ¿cuándo vale 0? Cuando la x vale menos raíz de 3. Y este señor, ¿cuándo vale 0? Cuando la x vale 3. Entonces, aquí tenemos otros 3 críticos. Entonces, en total, tenemos 3 críticos por aquí, 2 críticos por acá, tenemos 5 críticos. Vean que el dominio de la función era un intervalo abierto, era R. Entonces, ya no se vale utilizar el teorema del valor extremo. ¿Se acuerdan? Ese teorema lo que nos decía era que simplemente evaluábamos. Pero aquí ya no vamos a usar eso, sino que lo que vamos a hacer es una tablita, como la que están viendo ahorita, y vamos a poner menos infinito, más infinito, y en orden de menor a mayor, todos los críticos. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es ir completando esta tablita. Es muy sencillo, porque lo que vamos a... Quizá ustedes recuerdan de precálculo que aquí había que factorizar y factor por factor. Ya no precisa tanto. Vamos a hacerlo más simple. Porque lo que nos interesa ver es solo la primera derivada. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale la primera derivada? Mejor dicho, el signo de la primera derivada. Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a agarrar la primera derivada que es esta. La vamos a escribir en la calculadora como les había enseñado, escribiendo la x. Y lo que vamos a ir haciendo es evaluando un número de cada intervalo. Vean que podemos meter, por ejemplo, aquí, de menos infinito a menos 3, podemos meter a menos 10. Metemos menos 10 aquí. Cambiamos todas las x por menos 10. Todas. O le damos calc nada más y vemos el signo que nos da. Cuando metemos menos 10 aquí, el signo que nos va a dar es positivo. ¿Qué significa eso? Que la primera derivada es positiva en este pedacito. ¿Qué significa eso? Que la función original es creciente en ese pedacito. Entonces, de una vez ponemos que la función es creciente en ese pedacito, de menos infinito a menos 3. Y así sucesivamente. Vamos a meter ahora un número de menos 3 a menos raíz de 3. Menos raíz de 3 era como menos 1,7, algo así aproximadamente. Entonces vean que aquí nos sirve probar al menos 2. Entonces, nuevamente, agarramos al menos 2 y vamos y lo metemos aquí. Lo más fácil aquí es usar calc en la calco, ¿verdad? Para nada más ir cambiando. Metemos al menos 10, le damos igual, apuntamos. Luego le damos calc, metemos a menos 2, eso nos va a dar negativo, eso quiere decir que la función es decreciente. Y así vamos haciendo todo eso. Aquí por favor si revisen, ¿verdad? Un número aquí podría ser menos 1, aquí podría ser 1, aquí podría ser 2, aquí podría ser 50. Lo que ustedes quieran, bueno, no nos vayamos tan mal. 4. Muy importante, no metan a estos números, ¿verdad? Porque estos números van a hacer que la derivada les dé 0 o se les indefina, ¿verdad? Entonces no nos sirve. Rellenan la tabla, así,
hacen la interpretación respectiva y entonces ya luego escriben los intervalos. ¿Dónde es creciente? Bueno, entonces es creciente de menos infinito a menos 3. ¿Y dónde más? Aquí, ¿verdad? De 3 a infinito. Escriben eso. En esos pedacillos la función es creciente. Luego, ¿dónde es decreciente? De menos 3 a menos raíz de 3, ¿verdad? Aquí. De menos raíz de 3 a 0. De 0 a raíz de 3. Y de 3, de raíz de 3 a 3. Siempre es mejor ponerlo cortado, ¿verdad? Como les he dicho. Ven que aquí no lo corté, este no lo corté. Puse de menos raíz de 3 a raíz de 3. ¿Por qué? Porque aquí la función es continua, ¿verdad? Entonces es una sola línea. Pero digamos, por ejemplo, de aquí a aquí, no es recomendable poner todo este intervalo, ¿verdad? Porque ven que aquí hay discontinuidades. Entonces puede, como les he dicho en clase, que el tipo de creciente que es en este pedacito no sea el mismo tipo de creciente que es aquí. Entonces lo mejor es ir haciéndolo por partes. De aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Aquí sí lo pueden poner de aquí hasta aquí porque la función es continua, ¿verdad? O sea, no hay problema. Que recuerden que estos bandidos no estaban en el intervalo. Ok, ahora, ¿cómo sabemos cuál es el máximo? Por la definición que teníamos de máximo. Habíamos dicho que un máximo era cuando la primera derivada cambia de más a menos. Y un mínimo es cuando la primera derivada cambia de menos a más. Entonces, viendo esta tabla, ¿dónde hay un máximo? ¿Dónde la primera derivada cambia de más a menos? Pues en menos 3, ven. En menos 3 la primera derivada cambia de más a menos. Entonces ponemos que hay un máximo en menos 3. Para conocer ese punto, lo que hacemos es evaluar en la función original, ¿verdad? Porque estamos sacando los máximos de la función original. Utilizamos la primera derivada, pero son los máximos de la función original, ¿verdad? Entonces, tenemos menos 3 y cambiamos, perdón, aquí era menos 3 en la función original. ¿De acuerdo? Y es, en la función original es esta, ¿verdad? Entonces lo que nos va a quedar es menos 3, menos raíz de 2, y este es el punto máximo. Para el punto mínimo, recordemos que la definición era pasar de menos a más, cuando la primera derivada pasa de menos a más. Y esto era acá, ¿verdad? ¿Ve? Aquí la primera derivada pasa de menos a más, o sea que aquí hay un mínimo en 3. Nuevamente, entonces cambiamos 3 en la función original y nos da 9 medios. Aquí está el mínimo. Y así fue como utilizamos a la primera derivada para sacar los máximos y mínimos. Ya entonces tenemos una idea. Ya sabemos que la función hace algo como así, y luego baja, 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 y luego vuelve a subir. Pero no es tan simple porque hay discontinuidades, ¿verdad? Asíntotas. Entonces, bueno, pero ya vamos teniendo una primera idea. Luego vamos a utilizar la concavidad. Para la concavidad usamos a la segunda derivada. Y es el mismo proceso. Tenemos que buscar los críticos. Entonces, en resumen, los críticos es donde abajo donde se indefine la función, que es donde abajo vale 0. Abajo va a valer 0 cuando la x valga menos raíz de 3 o donde la x valga raíz de 3. Resolviendo cada una de estas ecuacioncitas por aparte. X menos raíz de 3 igual a 0, x menos raíz de 3 igual a 0. Porque recuerden que la 3 no afecta, ¿verdad? Entonces, ya resolviendo eso, vamos a ver que los valores donde se indefinen son estos dos de acá. Y nuevamente vamos a ver cuándo la función vale 0. Que para eso vemos cuándo la parte de arriba vale 0. Porque esto va a multiplicar al 0 y vale 0. Entonces, ¿cuándo 6x vale 0? Cuando la x vale 0. Y x a la 2 más 9, y nunca vale 0, ¿verdad? Porque es un positivo más otro positivo. Entonces esto nunca vale 0, ¿verdad? Con cuidado, ¿verdad? Que no se confundan con eso. Esto es otra cosa, ¿verdad? Ahí sí sería 3 y menos 3, ¿verdad? Nuevamente, montamos la tablita, pero solamente con los críticos de acá, ¿verdad? Es decir, en resumen, eran el 0 y estos dos. Nada más. No tienen nada que ver con los de la primera derivada. Sí, estos dos estaban en la primera derivada también, pero eso es casualidad, no tienen nada que ver. ¿De acuerdo? Son cosas diferentes. Y hacemos lo mismo. Entonces, agarramos un numerito de aquí, en este intervalo, y lo sustituimos aquí.
Cuando lo sustituimos, vemos que nos da negativo. Eso quiere decir que en ese primer intervalo es cóncavo. Y vamos haciendo lo mismo, metemos un número aquí, nos da positivo, es convexa. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces marcamos los intervalos donde es cóncava hacia abajo, serían este y este, ¿verdad? Nada más. Y los intervalos donde es cóncava hacia arriba, este y este. Tendríamos esto de acá. ¿Dónde hay puntos de inflexión? La definición de punto de inflexión, habíamos dicho que era donde la segunda derivada cambia de signo. Aquí hay tres sospechosos, ¿verdad? Porque aquí cambia de signo, aquí cambia de signo y aquí cambia de signo. Lo que pasa, y esto es una trampilla, ¿verdad? Aquí no pueden haber puntos de inflexión porque estos dos niños no están en el dominio. Entonces, el único punto de inflexión es 0. ¿De acuerdo? Entonces, ven, ponemos al 0 y buscamos la parejita del 0. Que la parejita del 0 es D0, ¿verdad? Porque lo evaluamos en la original, ¿verdad? Que era este. Entonces, vemos que el único punto de inflexión aquí es 0,0. ¿De acuerdo? De nuevo, porque estos dos no están en el dominio. Y si ustedes quieren, ahí si se les olvida, ustedes harían esto, ¿verdad? Y cuando lo van a evaluar en el dominio, en la función original, van a ver que este no existe, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ya casi terminamos. Lo único que nos está faltando son las asíntotas, pero ya esto es viejo conocido. Vimos que hay asíntotas en estos dos números, porque es ahí donde la función original nos da casos constantes sobre 0. Entonces ustedes ahí pueden revisar, pueden hacer los límites, ¿verdad? Y darse cuenta que, que bueno, que ahí se cumple, que hay límites infinitos, ¿verdad? Por otra parte, no hay asíntotas horizontales porque hay oblicuas. ¿Y por qué sabemos que hay oblicuas? Porque el grado del de arriba era 1 mayor que el grado del de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya sabemos que hay oblicuas. ¿Y cómo sacamos las oblicuas? Podemos utilizar la división larga, ¿verdad? Dividimos el numerador sobre el denominador. Voy a escribir la función original por aquí. Era esta, ¿verdad? Como el grado del de arriba es 1 más grande que el grado del de abajo, podemos hacer la división larga. Y bueno, entonces, no sé si se acuerdan de eso, pero que no, recordémoslo por aquí. Tenemos que dividir este entre este, ¿verdad? X a la 3 entre X a la 2, eso da X, y este va para acá abajo. Luego decíamos, X por X a la 2 es X a la 3 y cambio signo. X por menos 3 es menos 3X y cambio signo. Entonces, aquí lo que nos va a quedar es que esto se cancela, ¿verdad? Y aquí hay un 0, ¿verdad? Entonces, 0 más 3X, 3X. Dándonos que la asíntota oblicua es simplemente esta, ¿verdad? El cociente. Entonces, vamos a tener y igual a X. Esa sería la asíntota oblicua. Y bueno, ya con todo esto ya podemos hacer lo que se llama el cuadro de resumen. El cuadro de resumen lo que vamos a hacer es un crossover ahí de los críticos de la primera derivada, los críticos de la segunda derivada y juntar las dos tablitas, para irlas como resumiendo. Entonces, vean que aquí básicamente vamos copiando, ¿verdad? Vemos el cuadro de la primera derivada y vemos que de menos infinito a menos 3 va más. Y así prácticamente es copiar y pegar, ¿verdad? Quizá hay un detalle aquí digno de mencionar y es que vean que la segunda derivada, esta tablita, no tiene menos 3 y 3, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque vean que en la segunda derivada significa que es desde menos infinito hasta menos raíz de 3 es negativo. Por aquí anda el menos 3. ¿Qué significa eso? Dice entonces, de aquí hasta aquí, esto es negativo igual, ¿verdad? Porque si lo quieren ver de alguna otra manera, desde menos infinito hasta menos raíz de 3, eso es negativo. Eso quiere decir que, bueno, es negativo aquí y negativo aquí. Luego sigue de raíz de 3 negativo a 0, esto es positivo. De 0 a raíz de 3, esto es negativo. Y de raíz de 3 hasta más infinito es positivo. O sea, todo esto es positivo. Mejor dicho, así es. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, para decir, en el primer intervalo, la función es creciente y cóncava hacia abajo. O visto de otra forma, sería como así, ¿verdad? Creciente y cóncava hacia abajo. Agarramos vean que una función cóncava es así, ¿verdad? Pero
nos están diciendo que es creciente. Entonces agarramos el pedacito donde sea creciente. O sea, ignoramos este. ¿De acuerdo? Y vamos haciendo eso para cada uno de los intervalillos. Aquí sería la parte decreciente de la función convexa, o sea, esta. Aquí hay una asíntota, ¿verdad? Luego agarramos la parte decreciente de la función cóncava, perdón, de la función cóncava, convexa, perdón. Aquí era convexa, ¿verdad? Aquí cóncava. Entonces, quedaría así. Vean que aquí la función es continua, ¿verdad? En cero no había nada, entonces casi que uno puede pasar directo. Aquí vamos a agarrar la parte decreciente de esta, que sería así, ¿verdad? Así. Pero si ustedes se dan cuenta, esto en realidad, como la función es continua, esto en realidad viene así. Sería como así. Está pegado, ¿verdad? Porque ahí no pasó nada. Luego viene una asíntota, y aquí agarramos este pedacito de aquí, ¿verdad? La parte decreciente y aquí la parte creciente. Entonces sería como así. De nuevo, aquí esta función es continua. ¿Sí? Entonces, esas dos cosas van pegadas, a como esta va pegada a esta, ¿verdad? Entonces, en resumen, esto es como lo que tenemos, ¿verdad? Estas son las partes de esta función. Nada más que hay que acomodarla con base en los máximos y las asíntottas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo grafiqué, bueno, no grafiqué, ¿verdad? Sino que solamente puse un eje coordenado. Con hojitas cuadriculadas sale más bonito. Y dibujé las asíntotas, ¿verdad? Que las asíntotas eran en raíz de 3 y en menos raíz de 3. Que eso es 1,73 y menos 1,73. Estas son las asíntotas. Y nos falta una asíntota, la asíntota y igual a x, que es la oblicua. Siempre es bueno, para la asíntota oblicua, bueno, lo mejor es dibujar primero todas las asíntotas. De hecho, mientras más asíntotas haya, es más fácil, ¿verdad? Vean que y igual a x es la función identidad, ¿verdad? Es la línea que pasa por 1,1 menos 1,1, ¿de acuerdo? Es esta función que pasa por la identidad, ¿verdad? La famosa identidad de Pecali, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a hacer la oblicua, vamos a ver cómo me sale. Voy a hacer más puntos. Y otro acá. Otro por acá, otro por acá. Y otro por acá. La asíntota oblicua va a ser la recta que pase por todos estos puntos. Algo así, ¿verdad? Esa es la asíntota oblicua. Y ahora sí, vamos a graficar los máximos. Vean que habíamos dicho que hay un máximo en el punto menos 3, menos 9 medios. Recuerden que menos 9 medios era, aquí, el máximo era en menos 3, menos 9 medios. Y el mínimo era en 3,9 medios. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, empezando por el máximo, sería como por aquí, ¿verdad? 9 medios es 4,5, entonces lo junto con menos 3, por ahí estaría el máximo, ¿verdad? Aquí está menos 9 medios. Y ahora el punto mínimo está en 3,9 medios. Bueno, y ya, y el punto de inflexión, que es aquí, ¿verdad? Voy a ponerlo por aquí, el punto de inflexión es 0,0. Y ahora sí, empecemos a graficar con base en lo que teníamos aquí. Voy a copiar esta partecita porque quedó bonita. Y voy a ponerla aquí junto a mi cuadro de resumen para tenerlo aquí a mano. Entonces, ahora, con base en esto, entonces vamos a tirar el dibujo. Esta es la parte más emocionante. Vean que lo que nos está diciendo esto es que la función viene de el infinito, ¿verdad?
pero recuerden que hay una asíntota, entonces ella viene del infinito pegadito con la asíntota, creciendo en forma cóncava hacia abajo y pega en el máximo, ¿verdad? En otras palabras, ella viene como aquí, pa, nada más que va pegadita a la asíntota, entonces sería más como así, como pa. Eso sería este primer pedacito de acá. ¿De acuerdo? Entonces, el primer pedacito de la función sería la que viene pegadita y cae en el máximo. Ese pedacito es este. Luego, de ahí la función es continua, llega al máximo y luego va a bajar con la asíntota. Bueno, entonces se va para abajo con la asíntota. Va. Bueno, listo este pedacillo. Hay una asíntota. Cuando hay una asíntota, vean que en -3 la función era continua. Todo este trozo de acá era continuo, entonces no tuvimos que haber levantado el lápiz. Yo levanté el lápiz para explicarlo, ¿no? Pero esto se puede hacer de un solo trazo. Ok, por otra parte, ya soltamos el lápiz porque hay una discontinuidad. Ahora, vean que dice, viene desde arriba la función haciendo algo así, ¿verdad? Vean que no puedo hacerla aquí, porque si la hago aquí no tendría sentido, porque ella tiene que llegar hasta el 0, ¿ven? Entonces no tiene sentido que yo haga eso. Ella tiene que venir desde aquí arriba, ¿verdad? Entonces, desde aquí yo bajo, bajo, bajo hasta el 0. Entonces ya hice este pedacillo. Ahí está pegada, es continua y se va a ir para abajo a la otra asíntota, ¿verdad? Ven, desde 0 hasta raíz de 3, que es la otra asíntota. Entonces viene y hace algo como así. Ven, entonces esos son estos dos pedacitos de acá. Y finalmente, soltamos el lápiz, ¿verdad? Vean que este trozo también fue continuo. Soltamos el lápiz y ahora viene desde la asíntota de arriba, ¿verdad? Viene aquí. Entonces, en forma decreciente y cóncava hacia arriba. Entonces viene con la asíntota hasta el punto mínimo. ¿De acuerdo? Ese sería este pedacillo. Y ahora nos vamos con la asíntota oblicua hasta el infinito. En forma creciente y cóncava hacia arriba. Así sería. Algo muy importante que siempre me preguntan es que recuerden que la asíntota oblicua, aquí la función puede pegar a la asíntota oblicua. Lo que importa es que la asíntota oblicua, donde importa la asíntota oblicua es en los infinitos. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, así se ve la función graficada. Y, bueno, esta es la función original, si ustedes la ven. Quizá no queda igual porque la escala es diferente, ¿verdad? Pero si ustedes ven, la cosa es que responda a todo esto, ¿verdad? Entonces, aquí lo que me interesa es que, de nuevo, vean la relación. Quizá ustedes no tengan que graficar una función propiamente, pero sí tienen que ver que esto tiene que coincidir con lo que dice aquí, porque otra cosa a ustedes les pueden dar ya sea esto y tienen que interpretarlo, ¿verdad? ¿Qué significa esa tabla? Que la primera derivada sea negativa y la segunda sea positiva, que es con decreciente y cóncava hacia arriba, como se ve aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Qué más les iba a decir? También, no necesariamente los tienen que poner a graficar, ¿verdad? Les pueden dar las dos funciones y que les pidan a ustedes, por ejemplo, las dos derivadas y que les pidan dónde esta función es creciente, ¿verdad? Entonces, para saber dónde es creciente, y hay que hacer la primera derivada, esta tablita. Y ya sabemos que se resuelve esta tablita metiendo valores en los intervalos, ¿verdad? En la primera derivada, como en la práctica, ¿verdad? En la práctica que yo les mandé, que de hecho lo voy a enseñar por aquí, rápidamente. Aquí está, sería esta, ¿verdad? Ven, por ejemplo, en esta primera parte nada más les piden los intervalos de monotonía y concavidad. Aquí ustedes tendrían que sacar las derivadas y una vez que tienen las derivadas van probando, ¿verdad? No tienen que dibujar nada, solo sacar las derivadas y después sacar los puntos críticos e ir haciendo los dibujitos, las tablitas, ¿verdad? Eh, Aquí hay un montón de funciones. Si quieren graficar, igual pueden hacerla, pueden practicar, ¿verdad? Aquí están las soluciones de cómo quedan y todo son estas. Pero, de nuevo, lo más importante, más
más que hacer esa labor mecánica es que ustedes interpreten, ¿verdad? Que saquen las derivadas o que ya aquí les dan las derivadas y que hagan las tablas y que con las tablas ustedes puedan interpretar que, por ejemplo, que la primera derivada nos dé positivo, significa que, y pues, que ahí es creciente, ¿verdad? Y bueno, entonces nos vemos el martes mañana, y es domingo, pasado mañana, dependiendo de cuando hagan el video. Chao.